Este es el 10º episodio de Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En esta edición abordamos sobre la deuda pública de Paraguay. ¿Cómo nos afecta? ¿Qué está haciendo el Estado al respecto? ¿Y cuáles son las posibles salidas para reducir el impacto negativo en la sociedad? Para responder estas preguntas, tenemos como invitado a Rodrigo Ibarrola, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya. Hola Rodrigo, muchas gracias por venir y participar de este podcast. Buenos días, Lida, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá para hablar de esta cuestión que nos apasiona mucho, supongo. En primer lugar, me gustaría abordar sobre algunas nociones básicas que quizás con las urgencias del día no tenemos en cuenta, pero realmente está impactando nuestra economía. En ese sentido, te quería consultar, ¿a qué le llamamos deuda pública? ¿A quiénes se les debe? ¿Y de dónde sale el dinero para pagar esa deuda? Bueno, la deuda pública normalmente la llamamos... surge, vamos a decir, del descalce que hay entre los ingresos y los egresos del Estado. Cuando gastamos más de lo que recaudamos, normalmente necesitamos cubrir de algún lado eso. Y entonces el Estado toma prestado eso, ya sea a través de préstamos externos o emitiendo deuda, ¿verdad? Hay otras vías de financiación, pero ya que es un poco más complejo, que sería emisión monetaria, pero eso vamos a dejar de lado del momento. Entonces, actualmente deuda pública, cuando nos referimos a deuda, es a lo que prestamos para cubrir nuestros gastos. Es básicamente como usar la tarjeta de crédito cuando no te alcanza su salario al mes, ¿no? Entonces ahí cubrís tu deuda y tirás los pagos más adelante. Y básicamente lo que hace el Estado. ¿Cómo está nuestra deuda pública actualmente respecto a las recomendaciones internacionales que nos dan? Bueno, las recomendaciones internacionales hay muchos estudios que hablan de los umbrales sostenibles de la deuda. Y depende de qué estudio tomes, tenés distintos niveles, ¿verdad? Porque depende de los indicadores o los fundamentos que tenga el país. Fundamentos me refiero a indicadores macroeconómicos. Se habla mucho de fundamentos. En terminología, los economistas se refieren a fundamentos con los indicadores macro. Y depende mucho de los indicadores que tenga el país. Por ejemplo, en las evaluaciones que hizo Hacienda propiamente, ellos encontraron que era sostenible entre el 40 y 50% con relación al PIB. ¿Qué implica eso? Es más o menos que tu deuda es el 40% de tu ingreso anual o el 50%, ¿verdad? Pero después viene el concepto de sostenibilidad, que es cuánto me cuesta a mí endeudarme y si el costo de ese endeudamiento es sostenible en el tiempo. ¿Qué vendría a ser el costo de la financiación de la deuda? Es el interés que pagamos. O sea, a medida que nuestro nivel de deuda va subiendo, nosotros vamos pagando más interés. Es como un prestamista o una entidad bancaria. Te pide tu historial de endeudamiento, ve tus finanzas, y cuando ves que vos tenés ocupado tus ingresos en otros gastos o una deuda alta, ellos también te suben el diferencial a través de la tasa un poco más alta. Pero ¿cuál es el problema con eso? El problema con la tasa es que a medida que nosotros subimos nuestro nivel de deuda, ese interés es lo que se paga año a año. Y ese pago de interés se incluye en nuestro presupuesto anual como gasto corriente. Entonces, a medida que nosotros vamos subiendo nuestro nivel de deuda, también va subiendo nuestro gasto corriente. Y va comiendo nuestro presupuesto, poco a poco. Entonces, eso se vuelve un problema al momento de tener mayores gastos que afrontar, porque una mayor porción se va al pago de intereses. Y sobre este punto, quiero recordar un trabajo que hizo un colega hace poco que publicó en un medio que se llama Terere Cómplice, donde también les invito a ver la página porque ahí también escribimos unos colegas, sociólogos, economistas, politólogos. Y él remarcó que el pago de interés de la deuda es el mayor en los últimos 40 años. Hacienda publica una serie
de datos presupuestarios, de situación fiscal de una serie completa desde el 80. Y él hizo el cálculo y ciertamente pagamos mayor deuda que hace 40 años. O sea, esto es histórico, ¿verdad? El pago de intereses de la deuda. Y eso, ahí es donde radica el problema en las finanzas propiamente. Con relación a la deuda externa, ¿a qué entidades estamos debiendo mayormente? La mayor, mitad son bonos, que son tenedores, bancos extranjeros, inversores institucionales se llama las entidades, los bancos generalmente que compran nuestros bonos. Y luego la otra mitad es básicamente organismos multilaterales, el BID, Banco Mundial, Fondplata, la CAF, y esos están destinados a proyectos, ¿verdad? Y esa es la composición de nuestra deuda total. Y otra cuestión que también afecta al pago de intereses es que el 85% de eso está en dólares. Y eso implica que a medida que a nosotros suba la cotización, nos sale más caro pagar esa deuda. A medida que el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, suba las tasas de política monetaria, a nosotros también nos afecta porque hay una relación entre la disponibilidad de demanda de dólares de inversión con la suba de tasas en Estados Unidos. Cuando sube la tasa en Estados Unidos, los dólares, por hacerlo simple, vuelan hacia ese lugar porque es más seguro, ¿verdad? Entonces a nosotros nos escasea el dólar acá y sube la cotización, por ende no nos cuesta más caro pagar los intereses que son en dólares. De nosotros recaudamos guaraníes, tenemos que pagar los intereses en dólares. Entonces esa relación es un factor exógeno que viene de afuera y nosotros no controlamos, que hoy en día nos está afectando. Las tasas siguen altas y por eso los intereses subieron bastante. En términos monetarios, ¿cuánto estamos debiendo? Son algo así como 16.000 millones de dólares. No tengo el número exacto a mano, pero andamos por ahí, por 16.000 millones. Y serían más o menos 38% del PIB. Una de las cosas que se suele marcar es que normalmente se suele decir nuestro nivel de deuda no es alto comparado con los otros países, ¿verdad? Y vos tenés Argentina, que está cerca del 80%, tenés Uruguay, que está en los 50%, más o menos, un poco más. También Chile está en ese mismo orden. Pero ¿cuál es el problema? Esos países recaudan 3 veces más que nosotros, ¿verdad? En términos prácticos, su ingreso anual es el triple que el nuestro. Entonces pueden soportar ese tipo sin mayores problemas, ¿verdad? No es lo mismo tener una relación de deuda que tiene Uruguay el 50% recaudando el 30 o 35% del PIB, que nosotros que tenemos 40% más o menos de deuda recaudando el 10%. O sea, nos cuesta 4 veces nuestras recaudaciones, ¿no? Entonces ahí hay un desfase y un poco de deshonestidad intelectual al momento de comparar los niveles de deuda con distintos países, ¿verdad? Luego tenemos otros países mucho más endeudados. Algo que se me pasó decir en la respuesta anterior era el nivel de deuda. El nivel de deuda es sostenible. Acá en la Hacienda, según sus estudios, estimaron en 40-50. Inclusive uno de sus estudios mostraba que actualmente estábamos en una situación insostenible de mantener este ritmo de gasto y no reducir el déficit fiscal. O sea, la idea es, según su proyección, nosotros hoy estábamos en el umbral insostenible, pero como que nuestra proyección iba a ser volver a la disciplina de 1,5. A largo plazo, a medio y largo plazo, íbamos a volver al nivel sostenible. Bueno, ahora se extendió un poquitito más el calendario para volver a nuestro nivel de déficit, entonces vamos a esperar un poco más para ser sostenibles. Pero si preguntas hoy, esa es. Después tenés otros estudios del BID que dice que el umbral sostenible para países desarrollados y que no dependen mayormente de la exportación, el umbral es de 85%.
¿Por qué? Porque al ser ser economías más o menos diversificadas y no dependen mucho de la materia prima y no son su base económica no está sustentada en un solo producto, entonces los shocks externos le desestabilizan menos a países como nosotros, que somos mayormente exportadores de soja y carne, y es solamente, mayormente por las exportaciones, nuestro mayor ingreso de divisas. Un shock como ese nos afecta mucho y el umbral, por ende, a países como nuestro es del 50%. Nosotros estamos ahí nomás ya, ¿verdad? Entonces, encima otra vez agravado por nuestra baja presión. O sea, es una cuestión que hay que ir atendiendo. Estuviste diciendo anteriormente que los intereses de la deuda pública se van incorporando al presupuesto anual. En ese sentido, ¿en qué nos afecta como sociedad esto que estás mencionando? Y bueno, los intereses de la deuda ingresan como gasto corriente en nuestro presupuesto y forma parte de la partida como cualquier otro gasto que tengamos, que tiene normalmente el Estado. Y gasto corriente también es o gasto rígido, como se dice, otro de los conceptos que no está bien entendido, ¿verdad? Normalmente se lo señala como salario básicamente, pero en realidad no es solo salario. Gastos rígidos son insumos, gastos rígidos son mantenimiento, también son salarios, ¿verdad? También es todo ese tipo de cosas que son básicamente consumibles en un periodo y que hacen del mantenimiento de una institución o la gestión. La compra de medicamentos, ya dije, ¿verdad? Por ejemplo, alimentos también. Todas esas cuestiones entran dentro del gasto corriente y el pago de intereses entra en esa bolsa. Entonces, ahí, si vos no recaudas más o no tenés mayores ingresos, vas a tener una merma en ese gasto. Y lo sentimos nosotros, cualquier usuario, o día a día, ¿verdad? Tenés las calles, tenés servicio de agua, la luz, en todos esos servicios públicos nos afecta básicamente cuando no hay la inversión necesaria. Sí, cuando también tenemos temas sensibles como salud y educación también que necesitan de inversiones. Necesitan duplicar su presupuesto. Ambos, ¿verdad? Creo que los dos están por el orden de $1.000 millones. La inversión anual y el presupuesto anual, y duplicar ambos implicaría $2.000 millones. Y $2.000 millones ahora son básicamente algo así como 10%, no, 5% del PIB. Que es 5% del PIB es 5 veces más que la DENIT va a recaudar ahora. O sea, lo que tiene como objetivo recaudar. Se unió a Aduanas con SED para recaudar 1% más del PIB. Y con estas dos instituciones nosotros necesitamos 5 nomás luego ya. De matemática simple te das cuenta que no es suficiente, ¿verdad? ¿En qué programas y proyectos podrían impactar de inmediato esta deuda pública y esta necesidad de tener que pagar esos intereses? ¿En qué impacta directamente? Por lo general, lo que más se ataca así cuando hay carencia de presupuesto, siempre las víctimas o históricamente fueron los programas sociales. Se congela la actualización de las transferencias o se congela el número de beneficiarios, se transfieren menos recursos para insumos o se mantiene, porque una cuestión que juega mucho acá es la nominalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que año a año va aumentando por efecto de inflación o por efecto de la economía. Y si yo mantengo año a año, si yo congelo eso, en términos reales voy ahorrando, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y otro que es más notorio, que tomó así protagonismo este año y el año pasado, es la obra pública. Si vos miras las series de inversión, ves que se redujo bastante. Inclusive hoy la ejecución de obras públicas es muy pobre. No quiero decir, no quiero arriesgar un número, creo que en marzo estaban por el 2% de ejecución. Y eso no es casual, ¿verdad? Y últimamente, en los últimos 2 años al menos, el ajuste para volver al déficit recomendado fue a través de la obra pública.
Ese fue el ajuste más visible que tuvimos y el efecto más visible que tuvimos en este problema de pagos de intereses altos. Con relación a ese impacto de transferencias que mencionabas, en ese sentido, para los economistas, tiene, digamos, es un argumento lo que habían manifestado los estudiantes que temían que por falta de blindaje de algunos programas sociales, no solamente hablaban del arancel cero, también hablaban de medicamentos, entre ellos oncológicos y otros fondos. ¿Tiene sentido entonces que estén en riesgo algunos programas como esos ante un presupuesto que no es suficiente? Tiene sentido el reclamo de ellos. Ciertamente existen formas vamos a decirle blindar, porque el término blindaje no es una terminología que se use en el ámbito de las finanzas públicas. Normalmente el blindaje refiere a una serie de atributos que tiene el presupuesto asignado a cierta institución. Por ejemplo, que lo no gastado en cierto mes pase al siguiente mes sin recorte, que la disponibilidad mensual que se le da a cada institución para hacer pagos no sea reducida arbitrariamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, que su presupuesto no pueda ser reducido o reprogramado sin previo aviso, como suele pasar. Entonces, ese tipo de cosas son blindajes. Y que el gasto sea prioritario. Que si vos tenés una bolsa limitada de recursos, es como tener una cuenta y emitís más cheques de lo que tiene tu cuenta, ¿verdad? Tienen prioridad de cobrar los ciertos cheques con prioridad o acciones preferenciales, como también existe, ¿verdad? En caso de convocatoria de acreedores. Entonces, cuando hay una serie de acreedores, el que tiene prioridad se paga. Bueno, esa que es una característica que también tienen los fondos blindados, entre comillas. Si los fondos del arancel cero tienen todos esos atributos, se puede hablar que hay cierto simil entre los recursos del FONACYT depositados en cuenta y los recursos de Fuente 10. Inclusive, el Ministerio de Economía anunció que abrió una cuenta en el Banco Central y ahí depositó los fondos, ¿verdad? No sé, eso anunciaron ellos, no me consta. Lo que sí me consta es que todavía, a lo mejor no busqué bien, tengo que revisar mejor, pero no vi en los decretos de la presidencia que se haya emitido ninguna reprogramación con el cual se cambie la fuente de financiamiento de los recursos destinados a hacer cero. ¿Qué quiere decir eso? Ellos dijeron que este monto de 20 millones, vamos a ponerle un número redondo, que estaba asignado con recursos de FONACYT, nosotros vamos a pasar a Fuente 10. ¿Qué implica eso? Que hay que hacer un ajuste ahí técnico en la codificación del presupuesto y cambiar un numerito, pero cambiar ese numerito, ese código, implica que tendríamos que también haber cambiado nuestra estimación de ingresos, porque le estamos cargando a Fuente 10. Y todo eso se hace a través de un decreto que sale de presidencia y se publica en la página web, donde dice transferencia de créditos, cambio de fuente y organismo financiador, un decreto fundamentando, unos anexos con los cambios ahí. Y eso todavía no se dio, ni para el arancel cero, ni para recursos del Ministerio del Fondo de Salud, ni para educación. Vas a encontrar muchos, pero nada que tenga que ver con eso. Entonces, eso también me hace dudar bastante de que ellos cumplan su palabra, ¿verdad? Eso nomás a modo de comentario quería decir sobre eso. O sea, que su miedo está fundado. Su miedo está fundado. Y si ese decreto todavía no está publicado o no se hizo, hasta ahora no cumplieron. Cuando se presente el próximo proyecto, tendríamos una mejor claridad sobre eso. ¿Proyecto de presupuesto? Sí. No. Lo que puedes hacer en el proyecto de presupuesto es ya bien destinar directamente los recursos ahí. Y puede estar bien claro ahí, ¿verdad? Eso sí se puede hacer, pero hay que hacerle un seguimiento y ser muy fino con los números, ¿verdad? Porque ciertamente es muy difícil abordar las cuestiones presupuestarias desde afuera y si nunca tocaste el tema, incluso economistas o gente, analistas financieros que nunca
trabajaron en presupuesto, es muy difícil que entiendan lo que el léxico o la terminología que utilizan la gente del Ministerio de Economía. Es complicado. O de repente sale con que tenemos un identificador presupuestario que es tal numerito y está asignado y ustedes pueden ver ahí en la página web. Y ese tipo de cosas cualquier persona no entiende. Solamente incluso dentro de los que manejan presupuestos, los que llegaron a tocar el sistema entienden. Y tampoco es cierto lo que dijo, por cierto. Vamos a decir, porque una persona no puede entrar a ningún lado y filtrar por ese código. ¿Entiendes? No es cierto eso, ¿verdad? Ciertamente tiene un código, pero no hay ningún visor así del presupuesto que vos puedas filtrar como quieras y utilizar ese código al que él se refiere. No, al menos no en tiempo real. Claro. Utilizan esos tecnicismos para evadir justamente algunas consultas o dudas que seguimos teniendo. Tiene un portal muy interesante del Ministerio de Hacienda que es una base de datos Boost, se llama. Y ahí es un sistema muy bueno donde está muy detallado, se puede hacer una serie de filtros muy interesantes y se puede hacer lo que él dice. Pero tiene un retraso en la actualización. Hasta hoy en día no se cargó lo del 2023. O sea que con eso ya te digo, o sea, no es que puedes comparar si se cumplió ayer o anteayer o el mes pasado. Esta tendencia de políticas de austeridad por un presupuesto insuficiente, de trasladar este estado de bienestar, digamos, a un sistema de financiarización de los ciudadanos. Esto podría continuar, digamos, que el Estado podría recortar programas sociales y las poblaciones tengan que recurrir cada vez más al sistema financiero y muchas veces sin tener la capacidad de responder a eso. Entonces eso se traslada a un problema, digamos, individual o familiar de la población. Lo de trasladar el costo a la población ya podemos ver básicamente en la cantidad de servicios que están arancelados. Cuando una institución no puede sustentar por sí mismo, por sus recaudaciones genuinas, le llamamos cuando los ingresos provienen de los tributos, sean municipales, sean nacionales, normalmente lo que se hace es arancelar los servicios. Entonces, en la medida que hayan más servicios arancelados, vos te das cuenta que están recurriendo al gasto de bolsillo de la gente. Así se le dice en el nombre técnico normalmente. Y esa es una tendencia que fue aumentando, ¿verdad? Básicamente es los servicios están financiados en fuente 30 o fuente 10. Y voy a hacer una proyección y lo que está financiado en fuente 30 es porque fue arancelado a lo largo del tiempo. Y tenés razón, es una tendencia creciente últimamente. También tiene que ver con la demanda de servicios que tiene también la clase media hoy. Una de las cuestiones que aumentan y por qué aumenta el gasto del Estado normalmente en todos los países, no solamente en Paraguay. Recuerdo que me voy por la tangente un poco, pero muchas veces, especialmente lo de cierto partido de, Patria Querida, solían decir que el gasto presupuesto aumentó 8 veces o no sé cuántas veces desde el 2003 y nos vemos mejoras, ¿verdad? Para empezarlo, hay que ver cómo evalúan las mejoras y a qué se refiere, ¿verdad? Y por otro lado, tampoco fue 8 veces. Y por lo siguiente, ¿por qué aumenta el gasto del Estado? Y aumenta porque la economía crece. Y cuando la economía crece, normalmente la gente va teniendo mejores ingresos. Desde el 2004 al 2022, que es el último dato que tengo, la clase media casi se duplicó. Y que clase media se duplique implica que exige mejor servicio de salud, mejor servicio de educación, exige mayor seguridad, mejor servicio de transporte. A la interina de eso también crece algo que nos toca muy, muy seguido, es el tráfico. Aumentó el parque automotor espectacularmente, aumentan las edificaciones verticales. Entonces, cuando ese tipo de cosas se da, la sociedad crece en ingresos, se va gastando más, hay mayor exigencia de la clase media. Vos tenés, por ejemplo, que las calles se destruyen más rápido. Tenés, por ejemplo, que hay más raudales porque los desagües no son suficientes, porque ha aumentado verticalmente la edificación y no se hicieron las inversiones previas de los desagües.
Entonces, por ese tipo de cosas es que el aumento del gasto público va creciendo a lo largo del tiempo a medida que un país se desarrolla. Y es una falacia pensar que el gasto público va a retraerse en algún momento en la medida que nosotros nos vamos volviendo más ricos, ¿verdad? Es todo lo contrario, y eso es una tendencia que se ve en todos los países. Puede ser directamente relacionado a eso o no, o indirectamente, pero es una tendencia que lo uno sigue a lo otro. Entonces, no podemos pensar en que eso va a pasar, ¿verdad? Con esta descripción que nos diste desde el principio, ¿cómo nos ves dentro de 30 años? Vos sabés que una de las, una de mis frases favoritas, no es ni siquiera de mis frases favoritas, es una de mis entrevistas favoritas, es una entrevista que le hacen a Paul Krugman en un show en Estados Unidos. Paul Krugman es un economista de los liberales que le llaman en Estados Unidos, que serían los progresistas de acá. Y le preguntan si es que es verdad que a los economistas le piden que predigan el futuro. Y sí, ¿y qué le decís? Y no sé. Y no sé lo que yo no sé, así que nadie sabe, ¿verdad? Claro. Entonces, y si encontrás algún economista que te diga que el crecimiento va a ser 6,5, 6,7, no es cierto, ¿verdad? Y lo que sí es cierto es que los países van avanzando, van teniendo crisis y pueden estancarse, ¿verdad? Y yo creo que en 30 años vamos a estar lo suficientemente maduros como ya haber abordado estos temas especialmente de cuestiones de impuestos, ¿verdad? Que estamos muy por detrás y en algún momento vamos a tener que sentarnos y tener una conversación seria sobre esto. Porque, como te digo, los gastos suben, la gente exige y no hay otra forma de paliar eso, ¿verdad? Y yo creo que vamos a estar mejor por robar esa frase del gobierno, pero no va a ser durante este gobierno, ¿verdad? Básicamente. Justamente en cuanto a la presión tributaria que mencionás, ¿cuáles son las discusiones que tenemos que tener más precisas en cuanto a esto? Tenemos muchas exenciones en impuestos como el IVA. Tenemos muchas deducciones en los impuestos a la renta, que serían el impuesto a la renta empresarial, el impuesto a la renta personal. El impuesto a la renta personal sigue siendo un chiste comparado con la de nuestros países limítrofes, ni que hablar de los países de afuera. Y tenemos también unos regímenes de inversiones que otorgan demasiados beneficios fiscales a empresas que no sabemos si realmente nos resultan convenientes. Personalmente no conozco ninguna evaluación de los incentivos fiscales, de los programas de incentivos fiscales que Paraguay otorga. ¿Y a qué me refiero con una evaluación? Es básicamente comparar, hacer un estudio de si es que esas empresas que se vinieron a fincar aquí lo hubiesen hecho de la misma manera aunque no tuviesen esos incentivos fiscales. Y si ese resulta que es así, quiere decir que todo lo que dejamos de cobrar, lo que le dimos como incentivo fue pérdida nuestra. ¿Entendés? Entonces, esa evaluación no tenemos. Yo no conozco. Puedo estar equivocado y no se publicó en la página de Hacienda nunca o no hicieron, no sé. Pero hasta donde yo sé y los colegas con los que hablo, ellos no conocen, incluso reclaman que deban hacerse ese tipo de cosas, ¿verdad? Y normalmente, en mi experiencia, porque también trabajo con parlamentarios, cuestiones parlamentarias, no hay ningún estudio de costo-beneficio cuando se promueve ese tipo de iniciativas. Y hay muchas, y no hay ninguna evaluación al respecto. O sea, estamos trabajando a ciegas, promulgamos y después vemos qué tal. De eso hay muchas. Esta revisión que mencionabas en el sistema tributario llevaría su tiempo. ¿Hay algo más inmediato que ya se pueda decidir, digamos, para hacer frente a nuestra situación? No sé si de repente dejemos de endeudarnos más, por ejemplo. Y lo de dejarnos de endeudar más, perdón, es complicado porque hay demandas que atender. Eso yo no creo que vaya a pasar y vamos a seguir endeudándonos más. Lo que sí se puede hacer es lo que estamos haciendo ahora o lo que están haciendo ahora los responsables
Ingresos Tributarios y el Ministerio de Economía de ajustar los controles y hacer un control integrado de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ajustar los controles en aduanas especialmente, donde hay mucho que capturar o hay mucha ilusión que tapar ahí. Y luego ver algunas exenciones que se pueden discutir, y hay también aranceles o tasas que el Ejecutivo tiene atribuciones de subir o no subir por decreto. Las leyes, hay ciertas tasas nominales. Por ejemplo, el cigarrillo, vos tenés un umbral donde el Poder Ejecutivo puede subir o bajar el impuesto selectivo de consumo también, ¿verdad? Y en ese tipo de cosas ellos pueden ajustar y regular más en el corto plazo, ¿verdad? Y en el largo plazo está, como te dije, la revisión de esos incentivos, y después en el largo plazo, un poco más mediano largo, ya discutir otro régimen tributario, ¿verdad? Que sea más progresivo. Y en este caso, justamente ayer estaba haciendo, luego de que me mandaron los temas, en el 2019 hubo una reforma. Reforma le llaman ellos, en realidad fue una simplificación y se creó un impuesto más. Y eso tenía como objetivo, dicen ellos, aumentar 1% del PIB. No pasó, ¿verdad? Entonces el año pasado vinieron con la misma historia. Vamos a unir a aduana con la SED y vamos a recaudar 1% del PIB. Otra vez, ¿verdad? Entonces, supongo que hicimos una reforma, y una reforma normativa y una reforma orgánica de instituciones para aumentar 1% del PIB. Que sabemos que ¿Pero no se puede hablar de un fracaso o no? Yo soy partidario, para ser honesto. Si vos me pedís a mí jugar con las mismas armas que juegan ellos, que los que defienden este sistema, diría que no, claro que fue un fracaso. Sí, ya pasaron cuántos años y no pasó, ¿verdad? Pero para ser honesto intelectualmente, este tipo de reformas se analiza en el largo plazo, ¿verdad? No es algo que de un año a otro va a cambiar. Entonces, yo le daría un poco más de tiempo, y ajustando los controles puede funcionar mejor, ¿verdad? Entonces, pero sí hay algo que puedo señalar, que suele decirse justamente cuando le entrevistan al director de ingresos tributarios, que ahora tenemos un sistema más progresivo porque los impuestos indirectos ahora ya no son más el 60% como era antes. Entonces yo me puse a hacer números y encontré que ciertamente hubo una disminución. Disminuyó del 67% al, vamos a ponerle 50, no tengo acá, pero no recuerdo, al 50 más. Ponerle que se redujo a la mitad. Pero esa reducción ocurrió cuando comparamos desde el 2004. Desde 2019 hasta hoy, sigue la misma estructura la misma relación entre impuesto directo e indirecto. O sea, ese cambio no ocurrió por eso, ocurrió antes. Entonces, estamos también siendo testigos de discursos que no son muy reales en este tipo de cosas, ¿verdad? Y hay que sincerar un poco la discusión, y es algo que yo también suelo exigirle a otras personas que se dedican a este tipo de cosas, de divulgar cuestiones de economía, y analistas que sean sinceros, ¿verdad? Que muestren las cosas como son, y con datos, ¿verdad? Entonces, creo que honestamente hace falta un poco más de tiempo para evaluar esto, y creo que puede tener éxito dentro de los límites que ellos se propusieron. O sea, en mi opinión, esto va a lograr el objetivo que se propuso, que es 1% del PIB. que bueno, eso es lo que dijeron, prometieron más, ¿verdad? Si exigimos más, ellos te pueden decir, no, nosotros no prometimos lo más que eso, ¿verdad? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por compartir tu análisis, que también nos ayuda a reflexionar un poco sobre nuestra situación económica y cómo nos afecta en el día a día también. Gracias, Lida, por la invitación, y fue un placer estar acá conversando un poco. Espero que no me haya salido un poco de la... Creo que me salí bastante, ¿verdad? Pero bueno, era un poco necesario, entiendo. No, era la idea, no te preocupes. Gracias. Gracias, Lida. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitado Rodrigo Ibarrola. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo.
La coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.